sino para que seamos motivados, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos, pues, Padre Santo, que como iglesia, como pueblo, como hijos tuyos, Señor, podamos caminar por ese camino que nos permita vivir avivados. El camino que nos has trazado en Cristo, Señor, podamos hacerlo con fervor, Señor, y con alegría, Señor, de tal manera que podamos reflejar tu presencia en nuestras vidas y hacer de esto, Señor, un motivo a través del cual puedas manifestarte para que muchos vengan al entendimiento de tu palabra. Úsanos, Padre Santo. Te pedimos, pues, que nos guíes en esta hora y que, pues, hables a cada vida y a cada corazón de cada uno de tus hijos en este lugar y en donde quiera que nos escuchen, Señor. Por favor, bendícenos y sigue mostrando tu poder, tu amor y misericordia en cada uno de los que te aman. A ti sea honra y gloria en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Bien, hermanos, pues estamos compartiendo la serie El Camino a un Avivamiento y creo que me hizo falta, hermanos, ahondar un poco respecto a lo que es avivamiento. ¿Qué es avivamiento, hermanos? ¿Qué entendemos por la palabra avivamiento? Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que nos quiera compartir qué piensa, qué opina, qué sabe respecto a lo que significa avivamiento? Ajá. Bueno, bien. Es una forma de ilustrar lo que es avivamiento. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiera? ¿Sí? Ok. Por ahí pudiera ir. Oh, muy bien. Buena definición. Miren, la palabra avivamiento, hermanos, nosotros la asociamos al fuego. Cuando vemos que se hace una alumbrada, ¿verdad? Se atrae leña, se enciende, y cuando se empieza a consumir la madera, empieza a disminuir el fuego, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Se le mete más madera, o el pedazo que está sin encender se mete, ¿verdad? Para que el fuego se avive, decimos, para que tenga vida, ¿verdad? Básicamente, para que el fuego esté vivo. Entonces, cuando nosotros relacionamos el avivamiento en el área espiritual, es precisamente que se muestre que el creyente está vivo, ardiendo, ¿verdad? Como una pasión, ¿verdad? De tal forma, hermanos, en que, es más, recordamos a Moisés cuando vio la zarza ardiendo. ¿Y cómo consideras que estaba la zarza? ¿Con un fuego cómo? ¿Así apenitas o fuerte? Yo creo que la llama era tan fuerte que le llamó la atención, ¿verdad? A tal grado que se le queda viendo por un buen rato y ve que aquella flama, ¿qué? No se consumía. Estaba avivada la llama. Entonces la idea, hermanos, es eso. Que en este caso nosotros, a través de los conceptos y los principios que la palabra de Dios nos da, a la hora de transitar por el camino que Dios nos ha marcado en Cristo Jesús, yo viva o yo esté avivado, muestre esa vida que he recibido de parte de Dios con entusiasmo, con pasión. Se parece mucho avivamiento a fervor.
¿Se acuerdan? Hemos dicho que fervore significa hervor de fe. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Fervor, hervor de fe. Y cuando algo está hirviendo, ¿se nota que está hirviendo o no? Pues sí, ¿verdad? Se nota. No puede. Por ejemplo, nos ha tocado ver por televisión, creo yo, solamente cuando un volcán, ¿verdad? La lava está hirviendo, ¿verdad? Aun cuando es piedra, hermanos, está hirviendo. ¿Por qué? Por el nivel de temperatura al que está sujeta esas rocas, que se hace líquida. Pero está a un nivel de hervor, ¿verdad? Que está, se hacen ríos de lava, ¿verdad? Entonces, se nota evidentemente cuando algo está hirviendo, ¿no? No digamos el agua, una sopa, o lo que sea, ¿no? Un caldo. Pues se debe notar cuando un cristiano está hirviendo. Es desde su corazón. Se nota, se percibe, no se puede ocultar. Esa es la idea, hermanos, que al andar por el camino yo no pueda dejarse ver la vida que Dios me ha dado, con ese gozo, ese entusiasmo, esa plenitud, esa felicidad con la que debe de distinguirnos, con ese amor, ¿verdad? Que debe distinguirnos como hijos de Dios. Entonces, la idea, hermanos, de poder compartir de manera expositiva la carta a los romanos tiene que ver con conocer estos aspectos, estos principios que Dios nos ha dado y que nos permitan mantener ese fuego constante, avivados, que podamos transitar por nuestro peregrinar en esta tierra, por nuestro caminar en Cristo, pero así, hermanos, avivados, encendidos, fervorosos, ¿verdad? Y que decía por ahí, una vez compartió nuestro hermano Félix, ¿verdad?, sobre unas bebidas que le decía, que tenían un eslogan que más o menos decía así, ¿no? Yo me siento muy bien, pregúntame por qué, algo así, ¿verdad, hermano? Y que la gente al vernos pueda decirnos, ¿y tú por qué estás así? ¿Verdad? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás feliz? Si de alguna manera hasta conozco un poco de ti y tienes problemas o hay dificultades, pero que yo pueda decir es que es mayor el gozo que Dios ha puesto en mí, que me mantiene contento a pesar de las dificultades, porque ciertamente todos tenemos problemas, ¿no? Pero creo que lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros es mayor que la tristeza que pueda generar algún problema, ¿no? Entonces, esta es la intención, hermanos, compartir estos principios que son muy ricos, muy abundantes, muy profundos, que Pablo enseña a través de esta carta, que precisamente, hermanos, el propósito de esto es que yo tenga ese avivamiento permanente y que al andar por el camino, pues así ande, avivado, ¿verdad? Para gloria de Dios y, ¿por qué no?, para bendición de los que nos rodean. Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la promesa de las buenas nuevas. Todavía, pues apenas vamos empezando, ¿verdad? Estamos en la salutación o el saludo que hace Pablo a través de la carta a los creyentes de Roma. Los creyentes en Roma, hermanos, estaban compuesta la iglesia de judíos y gentiles. Por eso muchos conceptos que tú vas a ver en el Romanos están dirigidos hacia los judíos, ¿verdad? Pero muchos otros conceptos están dirigidos a los gentiles. Y pareciera ahí, ¿verdad?, como que no queda claro a quién va dirigida la carta, pero va dirigida a los creyentes. Nada más que depende de su trasfondo. Si su trasfondo era judío, evidentemente Pablo aborda muchos conceptos que eran claros para los judíos, ¿verdad?, para que los gentiles los conocieran y viceversa, ¿no? Cosas que van directamente a los gentiles, que los judíos no entendían, no aceptaban, pudieran entender y que se viera cómo en Cristo, hermanos, se debe de vivir la vida cristiana. Ya no ni como gentiles ni como judíos, sino como cristianos. Eso es algo muy interesante. Entonces, comenzamos la semana pasada, hermanos, con la presentación que hizo Pablo de sí mismo. Él reconoce que él era un siervo,
un apóstol y un verdadero fariseo. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa fariseo? Apartado para Dios. La palabra fariseo viene del arameo antiguo, hermanos, que significaba o significa en español apartado para Dios. Por eso este grupo religioso judío se hicieron llamar fariseos, queriendo reconocer y sentirse como apartados por Dios. Pero pues realmente no lo lograron, ¿verdad? Porque estaban muy mezclados con doctrina de hombres. Y es algo que Jesús siempre les reprochó a ellos, ¿verdad? Que ellos habían invalidado la palabra de Dios por mandamientos de los hombres. Pero Pablo, cuando él utiliza en el versículo 1, apartado para el evangelio, él está usando en el griego el concepto de fariseo, ¿verdad? Fariseo, que significa apartado, ¿verdad? Apartado en este caso para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo continúa con su saludo, pasando a mencionar un poco sobre el tema central de su carta. En su presentación, Pablo se reconoció como un siervo o esclavo de Jesucristo, y como todo esclavo, hermanos, él había sido comprado por un alto precio, el cual, hermanos, solo pudo ser pagado por Cristo el Señor. Hermanos, así como Pablo, Jesús nos compró a ti y a mí con su sangre. También se tuvo que pagar el precio máximo por nosotros. Lo hemos dicho antes. Personalmente, ¿verdad? Yo no valía nada en términos del valor de la sangre de Cristo, pero eso era lo que se debía pagar por nuestra salvación, por mi salvación, y Cristo pagó, ¿verdad? Pagó el precio máximo. No había un regateo, no había de que cuánto es lo menos. No, hermanos, ese era el precio. La muerte de un ser perfecto, santo y justo. Y Cristo murió por mí. Y murió por ti. Y por todo aquel que en Él cree. Entonces, hermanos, esto es algo maravilloso que no lo quise pasar por alto porque no lo mencioné la vez pasada, ¿verdad? Nos enfocamos más en las definiciones de la palabra siervo, como era doulos, diaconía y uperete, pero hizo falta esta parte. Ah, qué amable, gracias. De que Pablo, al considerarse siervo, él sabía que había sido comprado por Cristo, como se compraba cualquier esclavo, ¿verdad? A los esclavos se compraban. Y una vez que ya experimentaban el trato con su amo, en el concepto judío, cuando se hacía el jubileo, ya el esclavo decidía si quería quedarse con su amo después, ¿verdad? Si no quería, era libre, pero si quería quedarse, tenía que horadarse la oreja, ¿verdad? Con una lesna, como decía mi hermano David la semana pasada, ¿verdad? Y se ponía una arracada normalmente, ¿verdad? Y eso era el símbolo de que esta persona era un esclavo voluntario. Él decidió voluntariamente ser esclavo de su amo. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Él era un siervo de Jesucristo, un esclavo voluntario, aunque fue comprado primeramente por precio, y el precio alto, ¿verdad? El precio que se tenía que pagar, vaya, era un precio muy alto, pero Cristo lo pagó. Y esto nos identifica a nosotros también, porque fuimos también comprados con esa misma sangre, ¿verdad? Y nos dio la bendición de ser rescatados por Él. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar. Evidentemente, vamos apenas comenzando en este camino, de manera que les animo, ¿verdad?, a que sigamos viendo aspectos muy interesantes. En este caso, vamos a hablar de la promesa de las buenas nuevas. Y comenzamos con Romanos 1:2, la primera parte, hermanos. Todo el versículo 2, perdón. Romanos 1:2. ¿Qué dice?
Bien, al leer el versículo 2 no nos da como, o sea, no entendemos muy bien qué está diciendo, pero si vamos al contexto inmediato, dice ahí, apartado para el evangelio, en el versículo 1, la parte final, dice, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes. ¿Qué había prometido Dios antes? El evangelio. Ah, caray, que no era algo nuevo, algo novedoso con Cristo. ¿Desde cuándo fue profetizado el nuevo pacto? Desde antes de Cristo, hermanos. ¿A través de quién? Ya lo dice más abajo, a través de los profetas. Pero algo importante aquí, hermanos, es que Pablo en su salutación está confirmando la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? El evangelio. ¿Y cuál es la promesa del evangelio? ¿Mande? Vida eterna. Mira, qué contraste para los predicadores de hoy en día de muchas denominaciones cristianas, ¿verdad? Que hablan que el evangelio es riqueza, es casa grande, es coche último modelo, es salud física, es un buen trabajo, un buen salario. Eso no es la promesa del evangelio. La promesa del evangelio es perdón de pecados y vida eterna. Nada más. Lo demás es añadidura. Y Dios lo da o lo provee. Dios no está en contra de las bendiciones materiales, ciertamente. Pero lo que estamos diciendo que el evangelio, hermanos, lo que promete es perdón y vida eterna. Y Pablo está confirmando la promesa de Dios en cuanto al evangelio. Hermanos, hemos de tener presente el contexto inmediato, ya que solo así tiene sentido lo dicho aquí en el versículo 2, en la primera parte, ¿verdad? El verso 1 dice que en la parte final, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido. El evangelio es la promesa dada por Dios para bendición de los pecadores desde el huerto de Edén, lo que se conoce como el protoevangelio. ¿Recuerdan Génesis 3:15? ¿Qué dice? Si no, busquemos. Desde ahí está hecha la promesa, hermanos. No fue a través de la última cena, no fue a través de Juan el Bautista, no fue a través... No, la promesa del evangelio nace, o el primer dato que se da bíblicamente respecto a la promesa del evangelio es Génesis 3:15. ¿Qué dice? Así es. De la simiente humana nacería alguien que vencería a Satanás junto con su obra, y este sería Jesucristo. De la semilla, ¿verdad?, del hombre, en este caso pues de la mujer, dice, nacerá alguien que va a pisar su cabeza, va a vencer la obra del diablo, aunque el diablo le va a herir en el tobillo, dice, que es el calcañara en este caso, pero pues es una herida que no le va a hacer realmente mella, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que este versículo de Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, o sea, el anuncio prematuro del evangelio. Fue la primera vez que se habla de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que vendría un humano a vencer la obra del diablo. ¿Por qué? Porque él ya había echado a perder la obra de Dios en Adán. Recuerden la historia, el contexto de ahí de Génesis 3:15, que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y el pecado se pasó a todos los hombres, y con ello la condenación. Por eso, no lo tengo aquí, hermanos, pero lo podemos confirmar en Romanos, capítulo 5. Versículo 17.
Así es, ¿verdad? Si por la transgresión de uno, ¿verdad?, reinó la muerte, incluso el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que está diciendo Génesis. ¿Me explico? Génesis 3:15, esto es lo que está diciendo. Pablo ya lo explica, pero es lo que estaba diciendo Jehová Dios en Génesis 3:15, que vendría alguien, un humano, pero no era cualquier humano. Era Dios hecho hombre, o Dios hecho un humano. Dios se hizo hombre para pisar la cabeza del diablo, vencer su obra que llevó a la transgresión y con esta la condenación. Por eso estamos hablando de la promesa de las buenas nuevas, o las promesas del evangelio, pues, porque eso significa buenas nuevas, ¿verdad? Evangelio. Entonces, es que por aquel que vendría pisaría la cabeza de Satanás, para que así por su vida justa y perfecta nosotros fuésemos, en este caso, objeto de esa promesa. Y dijimos, ¿cuál es la promesa del evangelio? Perdón y vida eterna. Eso es, hermanos. Entonces, con todo esto se descarta que el evangelio sea el plan B de parte de Dios. Porque pudiéramos decir, es que con Adán fracasó el plan de Dios que tenía y Dios tuvo que reinventarse para poder hacer un segundo plan para redimir al hombre. No, hermanos, todo esto era parte del primero y único plan que Dios tenía. Nada más que evidentemente tuvo que pasar todas estas cosas para que se pudiera dar lo segundo. Primero la caída del hombre, pero después también la salvación o la restauración de ese hombre que cayó en pecado. Entonces, hermanos, el evangelio no es el plan B de Dios, ¿verdad? O sea, Dios, como hace todo perfecto, no podía Él de alguna manera haber fracasado en su plan. El evangelio, hermanos, no fue un pensamiento divino agregado de última hora, ni fue enseñado por primera vez en el Nuevo Testamento, ni siquiera fue originado, hermanos, en el ministerio terrenal del Mesías. El ministerio terrenal de Cristo, hermanos, vino a ser el cumplimiento de dicho plan. Pero la promesa había sido dada, ¿cuándo? Desde antes. Desde antes, ya lo vimos, desde Génesis, hermanos, desde Edén. Entonces, el evangelio, hermanos, había sido prometido. ¿Y quién hizo esta promesa? Dios, ¿verdad? Dios. Y todas las promesas de Dios se cumplen, hermano. Todas. Evidentemente tenía que llegar su tiempo y llegó. Llegó, cumplido el tiempo, Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Para poder dar su vida en rescate por los pecadores. Entonces, en el Ordo Salutis, hermanos, queda de manifiesto que Dios, antes de que todo fuese, en su perfecta e infinita sabiduría y soberanía, había hecho o desarrollado un plan para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad, como lo dice Efesios 2:7. Si tú puedes verlo ahí, ¿verdad? Pero ahorita dije Ordo Salutis, a lo mejor si alguien no ha estado los viernes no sabe qué es el Ordo Salutis. Pero el Ordo Salutis son dos palabras en latín, que en español significan el orden de la salvación. El orden de la salvación. Y dentro del orden de la salvación, hermanos, se nos enseña bíblicamente que antes de que todo fuese, Dios ya había establecido su plan, ya había diseñado un plan para restaurar al hombre una vez que éste cayera en el pecado, ¿verdad? Por eso entendemos que las buenas noticias o el evangelio no vino a ser el plan B o la manera de remendar lo que salió mal. No, este era el plan.
Aunque parece duro o difícil de poderlo entender, pero acuérdate que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermano. Están muy distantes, ¿no? Yo por eso quise que intencionalmente leyéramos 1 de Pedro 1, hermanos, del 3 al 12. No sé, a lo mejor ya ahorita si lo percibes, te das cuenta, ¿no? De cómo este mismo plan tan tremendo que se está describiendo Pedro aquí, es lo que está precisamente confirmando Pablo. Que esto era parte de un diseño perfecto de Dios desde antes que todo fuese. No fue algo que surgió después de la caída del hombre que dijo Dios, ay, ¿cómo lo voy a hacer ahora? No, hermanos. Esta es una promesa perfecta y gloriosa de Dios, en donde, como bien lo dice Efesios 2:7, como les había compartido, dice que Dios permitió todo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Recordamos nosotros, ¿qué significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Y qué es bondad? ¿Qué es bondad? ¿Mande? Ser bueno. ¿Cómo Dios podía mostrar en los siglos venideros su regalo no merecido si no hubiera pecado el hombre? ¿Cómo iba a mostrar Dios que era bueno si el hombre no hubiera pecado? ¿Cómo? Si todo fuera perfecto, hermanos, todo fuera sin pecado, ¿cómo sería la situación? ¿Cómo podría el hombre percibir las riquezas de la gracia y la bondad de Dios si no es a través del pecado? Entonces, Dios, hermanos, permitió dentro de su plan perfecto, ¿verdad?, todo esto para poder mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y bondad. Pablo muchas veces fue acusado, hermanos, de predicar y enseñar en contra de la ley de Moisés y de proclamar un mensaje revolucionario e inaudito contra el judaísmo tradicional. Pero, hermanos, aquí deja ver muy claro que las buenas nuevas que él estaba enseñando, en realidad, hermanos, no eran tan nuevas. No eran noticias nuevas. Eran nuevas en cuanto a qué. Exactamente, ¿verdad? Se estaban ya aplicando, se estaba manifestando. Pero estas noticias, hermanos, ya se habían dado desde tiempo antes. Esto era algo que simplemente, hermanos, ya se había dicho y prometido, solo que no lo tenían presente. Lo que era nuevo era precisamente que Cristo tuvo y tiene hasta hoy el cumplimiento de esa promesa. Fíjate lo que dice Lucas 4, 17 al 21. Es más, Eli se lo sabe. Del 17 al 21. Bueno, el 18 y 19, pues. Pero fíjense, hermanos, como él no se aprendió el versículo del 17, vale la pena leerlo, ¿verdad? O sea que tienes tarea. Fíjense bien. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, fíjate, buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles ¿qué? Eso era lo nuevo que se estaba cumpliendo, lo que ya antes se había dicho. Por eso, hermanos, lo que Pablo dice en Romanos 1:2,
es que esta era una promesa de parte de Dios, el Evangelio. No fue algo novedoso, no era propiamente que, como dijimos, que Él iba a remendar algo que salió mal. No, hermanos, era algo que Dios había prometido desde antes, dice. Todos debemos saber, hermanos, que un rasgo del carácter de Dios es que Él es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Entonces, pensar en que Dios hizo un cambio de planes, como que ya se desestima, o se debería desestimar su inmutabilidad, ¿no? Pero es claro que no. Se nos está diciendo que el Evangelio, las buenas noticias, ya era una promesa que se había declarado desde mucho tiempo antes. Por eso, hermanos, es notable, ¿verdad?, que nosotros podamos reconocer que lo que hace Pablo al comenzar su carta es confirmar la promesa de Dios, la promesa que Dios había hecho, que se había dado cumplimiento en Cristo y que sigue cumpliéndose hasta este día, hermanos. Hoy se siguen dando las buenas nuevas, ¿verdad?, a los pobres, a todos los que están quebrantados de corazón, a todos los que están cautivos por el pecado, a todos estos condición, ¿verdad?, en todas las condiciones que se está haciendo referencia el profeta Isaías, ahí en Isaías 61, 1 y 2, cuando dice, ¿verdad?, dice que fueron dadas buenas nuevas a los pobres, que en este caso era sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y a ese año agradable hace referencia a la era de la gracia, lo que vimos antes, para que en los siglos venideros pudiera manifestarse ¿qué? Las riquezas de su gracia. Esto es, hermanos, lo que hace Pablo en el comienzo de su carta. Fíjate qué profundo, ¿verdad? Y a veces nada más lo leemos, pero hasta ahí. Pero la realidad es de que enseña muchísimo. Pero dice aquí, ¿verdad?, claramente que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido, dice, desde antes. Y lo segundo del versículo 2, ahora sí, dice ahí que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Confirmando a los profetas de Dios. Confirmando a los profetas de Dios. Algo muy importante en cuanto al Evangelio, hermanos, es que este fue confirmado por los escritos de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, fueron la base que los profetas del Nuevo Testamento tomaron para apoyar su predicación y su enseñanza. Por ejemplo, hermanos, Hechos 2:16, vamos a ver, Hechos 2:16. En el primer sermón de Pedro, el primer sermón público de Pedro, fíjate cómo él usa la referencia de un profeta del Antiguo Testamento para confirmar lo que estaba sucediendo ahora en el Nuevo Pacto. Hechos 2:16, ¿qué dice? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Que Dios derramaría su espíritu. ¿Qué pasó en ese día? Todos lo recordamos, ¿verdad? Dice que estando los discípulos y los creyentes juntos, orando, de momento llegó un viento fuerte que soplaba violentamente y que llegó, ¿verdad?, a ese lugar, y de momento se pusieron unas lenguas como de fuego arriba de las cabezas de los creyentes,
y dice que estos comenzaron a predicar, ¿verdad?, el evangelio a las personas en los diferentes idiomas en los que estas personas que estaban ahí en el templo habían venido de diferentes partes del mundo. Eran judíos, pero habían venido de diferentes partes del mundo, que ellos ya no hablaban el idioma, ¿verdad?, que ellos hablaban diferentes idiomas, pero Dios les dio la capacidad sobrenatural a los discípulos, por medio del Espíritu Santo, a hablar idiomas distintos para predicarles el evangelio. Posteriormente, cuando Pedro comienza a predicar, ellos mismos sirven como intérprete a todas estas personas que estaban ahí y que Pedro estaba predicando y ellos traduciendo. ¿Y cuál fue la respuesta que vemos en esta exposición? Que 3,000 personas respondieron positivamente a las buenas nuevas. Pero esto, hermanos, es algo que ya se había dicho por medio del profeta Joel. O sea, otra vez, lo que estamos viendo en Romanos 1:2, en la segunda parte, que así como en este caso, hermanos, el evangelio fue profetizado a través de los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto habla de la confirmación de que estos hombres realmente eran de Dios y que la promesa se afirma a través de estos hombres. Y cómo los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, tomaron como base la predicación de los profetas anteriores para anunciar con poder el evangelio. Y lo volvemos en este caso con lo que sucedió en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, hermanos, al predicar en el día de Pentecostés, declara que lo que había sucedido momentos antes era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios y dicha por el profeta Joel. Del mismo modo, hermanos, el escritor de Hebreos, hablando de las buenas nuevas o del nuevo pacto, que es lo que estamos hablando, le recordó a los judíos que esto era algo dicho por el profeta Jeremías. Vamos a ver Hebreos 8, hermanos, del 8 al 12. Vamos a leer ahí, hermanos. Hebreos 8, del 8 al 12, hermanos, y dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuándo fue anunciado el nuevo pacto entonces? Desde antes, ¿verdad? ¿Por quién? Por los profetas. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Es esto que acabamos de leer? ¿Ya los había dicho? ¿Quién lo había dicho? Jeremías, hermanos. Jeremías. Es más, vayan a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, del 31 al 34, no lo vamos a leer, pero nada más para que le des una ojeada, hacia una vista rápida, y te das cuenta que esto es precisamente lo que dice. El evangelio que fue anunciado desde antes, pero este fue anunciado ¿por quién? Por los profetas. Evidentemente por Dios, pero a través de los profetas. Lo que estamos confirmando, ¿verdad? Que las buenas nuevas no eran tan nuevas en el sentido de que no se sabía de ellas. Eran nuevas en cuanto a su aplicación, pero esto era una promesa de Dios, confirmándonos pues, ¿verdad?,
de que todo lo que ha sucedido es parte del plan soberano y perfecto de Dios, hermanos. No es nada al ahí se va o vamos remendando, vamos haciendo ajustes. No, todo esto era parte glorioso del plan de Dios. ¿Ya lo vieron? ¿Verdad que ese es el pasaje? Jeremías 31, 31 al 34. Ya había sido dicho por Jeremías. Entonces, todos los escritores del Nuevo Testamento hicieron referencia directa con lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento, el cual era considerado como las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, hermanos, no se consideraron así hasta que se escribió el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento se consideraba las Sagradas Escrituras. Pero obviamente cuando se da y se revela el Nuevo Testamento se complementa las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que en 1 Timoteo 3:16 cuando dice Pablo, porque toda la Escritura ¿qué? Ahí ya está incluyendo no nada más a las Escrituras de los profetas anteriores, sino de los profetas del Nuevo Pacto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero queda claro, ¿verdad?, de que lo que los profetas anunciaron eran las Sagradas Escrituras, lo que Dios había revelado para que quedara por escrito como su palabra. Entonces, las Escrituras, hermanos, han sido inspiradas por Dios. Y esto nos confirma y valida que lo dicho por Dios fue dado a conocer desde antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Lo que hace Cristo es confirmar y validar dicho pacto, ¿verdad? Pero este pacto o este evangelio, esta promesa, había sido anunciada desde mucho tiempo antes. Hermanos, se han contado, los que estudian mucho, yo no estudio tanto, me gustaría a lo mejor tener esa hambre, ¿no?, por estudiar muchísimo la palabra de Dios, pero se conocen como teólogos. Hay teólogos, personas que son muy preparadas y les gusta mucho profundizar en las Escrituras. Estas personas han contabilizado 332 profecías en el Antiguo Testamento que hacen referencia acerca de Jesucristo. Imagínate, 332 veces. Eso quiere decir que hay demasiada evidencia, ¿no?, en el Antiguo Testamento en relación al Evangelio, pero cómo esto fue anunciado por estos hombres. Leímos en Pedro, hermanos, y voy a retomar esta lectura, porque Pedro mismo lo dice en el versículo 10 del capítulo 1 que leímos, dice, los profetas que profetizaron de la gracia, porque por gracia sois. Los profetas que profetizaron de este regalo inmerecido de la salvación, la cual estaba ¿qué? Destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, confirmando, hermanos, lo que mismo Pedro lo dice después en su segunda carta, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Segunda de Pedro 1:21. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, en primer lugar, los sufrimientos de Cristo en cuanto a su humillación, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Y tú dime, hermanos, ¿no es glorioso saber que personas como tú y yo, pecadores, merecedores del infierno, estaremos en la presencia de Dios por la eternidad? ¿No es glorioso? ¿No es glorioso acaso
que lo que Cristo hizo para poder perdonarnos, poder justificarnos, para poder santificarnos, hermanos, por medio de su obra, ¿no es algo glorioso? Claro que sí. Y esta es la manera como Pablo está presentando la carta, hermanos, como una promesa de las buenas nuevas. ¿Ah? El cumplimiento claro de esa promesa dada por Dios. Él va a explicar de una forma tan elocuente, tan amplia, tan profunda las buenas noticias, hermano, que evidentemente cualquiera, como ya dijimos, si solamente estuviera escrito en la carta a los romanos, que no es lo único, y gracias a Dios, Dios ha dado suficiente recursos, ¿no?, para que nos quede claro. Pero si solo hubiera la carta a los romanos explicándonos el evangelio, hermanos, sería suficiente. Porque esta carta, hermanos, es tan rica en teología, en términos de la salvación, lo voy a decir, de soteriología, que ay, hermanos, es maravilloso. Pero gracias a Dios que no es el único recurso, pero Él está hablando de eso y está anunciando desde el comienzo de su carta de qué va a tratar, todo lo que Él va a decir. Él va a hablar realmente de las buenas nuevas, primero confirmando que esto era una promesa de Dios y que aquellos que lo anunciaron eran profetas de Dios. No era cualquier persona que se le ocurrió una idea, ¿verdad? No. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como lo acabamos de leer incluso acá por medio del del apóstol Pedro. Entonces, decíamos que se han contado 332 profecías que hacen referencia acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y a pesar de esto, hermanos, fíjate, los judíos se han resistido en aceptar el Evangelio, ya que esto, hermanos, implica para ellos desechar su herencia religiosa. Y yo te digo, ¿qué tuviste que hacer tú para poder aceptar realmente el Evangelio? ¿No fue desechar tu historial religioso? ¿Tu herencia religiosa? ¿Verdad que sí? Lo tuvimos que hacer también. Lo que no quisieron hacer los judíos, pero que, de acuerdo a la carta de Hebreos, esto era un intento más de ayudar a que los judíos que estaban indecisos sobre entregar su vida a Cristo, no, les quedara claro, hermanos, lo que Dios había ya anunciado, prometido y cumplido en Cristo. Pero obviamente hubo muchos judíos que creyeron, pero los más no creyeron. Dice que se constituyeron enemigos del Evangelio. Y eso, hermanos, lo podemos confirmar desde ahora. Hasta el día de hoy. No sé, hermano Félix, ¿no se animó allá a predicar de Cristo cuando fue a Jerusalén? ¿Qué hubiera pasado si se pone ahí, hermanos, en el muro de los lamentos? No, ¿así? ¿Verdad que sí? No, hombre, hermanos, a lo mejor hubiéramos sabido, no, pues el hermano Félix dio la vida por la causa de Cristo ya. Se lo tuvieron que ejecutar porque se puso a predicarles a Cristo. ¿Por qué? Porque son enemigos del Evangelio. No solamente no congenian o no están de acuerdo, son enemigos del Evangelio. Y esto no lo estoy diciendo yo, hermanos. Pablo lo dice en la carta a los romanos, que después lo vamos a ver. Porque pues, ¿para qué he hecho todas mis cartas ahorita, verdad? Entonces, pero la Biblia, Pablo mismo dice que él tenía mucho pesar y dolor de sus hermanos de sangre, porque ellos se habían constituido a sí mismos como enemigos del Evangelio. Y qué triste, ¿no? Pero esta es la situación y es la manera como Pablo está comenzando su carta. Y mira, apenas vamos al versículo 2. O sea que sí nos va a llevar mucho tiempo, hermanos, para que tengan paciencia. Pero es interesantísimo, ¿no? Todo lo que aquí menciona. Hermanos, la herencia más grande, fíjate bien, la herencia más grande para los judíos y para los gentiles es la promesa del Mesías de Dios,
Ese Mesías es Jesucristo. Él es el cumplimiento pleno de la promesa dada por el Evangelio. No son carros nuevos, no son una casa grande, no es dinero en el banco, no es todo aquello que prometen estas gentes. Dios nos ha dado lo más grande y sublime que podía dar al hombre: perdón y salvación. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más grande que eso? ¿Qué tesoro más sublime que eso? ¿O prefieres una casa grande y mucho dinero e irte al infierno? No, yo quiero irme al cielo, pero también dinero, casa grande. ¿Y qué si Dios te lo quiere dar? Él sabrá. Pero hermanos, su promesa para ti como pecador es perdón y salvación. Y si tienes eso, tienes lo más grande, el tesoro más grande, la herencia más grande que alguien pueda recibir. Y te pregunto, ¿la tienes? Ya eres rico entonces. ¿Oíste, Eli? Ya eres rica. Ya somos ricos, hermanos. No importa que no tengamos cuentas en el banco, ni una casa grandota, ni cosas así, ¿verdad? Hermanos, ya Dios nos ha enriquecido a través de cumplir su promesa de perdonarnos y de salvarnos. Hermanos, termino. Todo profeta bíblico profetizó directa o indirectamente acerca del gran Mesías. El Espíritu Santo, hablando por medio del escritor a los hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, hoy Dios nos está hablando a través de su Hijo. O sea, Dios mismo hablándonos por medio de Jesucristo. Ya no por los profetas. Y mira que a Jesucristo la Biblia misma le reconoce que Él era un profeta también. ¿Por qué? Porque Él tenía mensaje de Dios al pueblo, ¿verdad? Eso era la función del profeta. Entonces, ciertamente, hermanos, pero esto, ¿verdad?, es algo que Pablo quiere explicar de una manera tan amplia para que esas verdades queden profundamente grabadas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en los momentos de luchas, de tribulación, y mira que los cristianos al principio tuvieron que pasar cosas muy terribles, y aquí es donde te vas a explicar por qué ellos no renegaron, por qué ellos no decidieron volverse atrás, por qué ellos decidieron aceptar todo ese castigo y toda esa maldad sobre ellos, porque ellos tenían claro estas verdades tan profundas, ¿verdad?, y que les daban el ánimo para seguir adelante. Así es que, hermanos, es ahora y es hoy que el gran Dios está hablándonos por medio de Jesús. ¿Y qué te dice Jesús a ti? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho Jesús a ti? A ver, hermanos, algo. Que sigamos adelante. Sírveme, sígueme. Siempre estará con nosotros. Ay, hermanos, bien. Hermanos, fíjate, hoy Dios nos habla a través de Jesús. Así es que Él es la promesa del Evangelio, ¿verdad? Él es. Porque en Él está el perdón y la vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos siga moldeando e instruyendo para su gloria y honra. Amén. Dios les bendiga.